Muy bien, vamos nosotros a terminar con Hebreos 9. Solamente vamos a pasar un tiempo muy breve en eso de verdad y brincar a capítulo 10 y luego vamos a pasar más tiempo, más enfoque en el último parte de capítulo 10, el verso 19 en adelante. Pero necesitamos dar una repasadita sobre lo que estuvimos hablando. Recuerda que estamos hablando y comparando el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo donde ministra Jesús. Los sacrificios que hicieron los sacerdotes del Antiguo Testamento con el sacrificio perfecto de Jesús. Estuvimos haciendo comparaciones con la calidad de sacrificio que fuera de animales en el Antiguo Testamento y con el mismo Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces estamos sobre eso y Hebreos contrasta los sacrificios en formas repetidas. No solamente una vez, pero varias veces en capítulo 8, 9 y 10. Y por eso estamos por unas semanas pasando esos temas. Pero el asunto acerca del sacrificio de Jesús es que fue una vez por siempre. Tantas veces dice entre capítulo 8, 9 y 10 que Jesús solamente tenía que sufrir una sola vez. Mientras en el Antiguo Testamento cada pecado tenía que recibir su sacrificio. Y ese sacrificio incluso no fue perfecta. No fue perfecto el sacrificio para limpiar por completo el pecado. Solamente fue un parte y nada más. Superficie, podemos nosotros decir. No menos de unos 6 veces en esos Hebreos 9 y 10 dice por el Espíritu Santo que Jesús se sacrificó una sola vez. ¿Por qué? Es porque tiene la calidad. Una vez por siempre, por siempre. Cuando hacemos un contraste entre esas dos cosas, estamos por entender que tiene dos razones la venida de Jesús. La primera venida de Jesús en comparación a la segunda venida de Jesús. Recuerdo cuando estuvimos nosotros leyendo los evangelios y cuando incluso se acerca la mamá de unos 2 de sus discípulos pidiendo que uno de sus hijos puede recibir el placer, la gloria de pertenecer a su derecha ahorita en su gloria y otra a la izquierda. No sabía qué estaba diciendo porque en ese contexto vino específicamente para hacer sacrificio por nosotros. Entonces cuando ella estaba pidiendo por ellos, estaba pidiendo que se matan a sus hijos, pero no entendía lo que es, porque esa fue la idea de los judíos en el día que el Mesías iba a venir, sacrificarse, no para siempre estar en la gloria. Pero Jesús viene con 2 tornos, podemos nosotros decir. Una vez es ofrecer la salvación. Y la salvación, necesitamos entender, es un proceso. No es de inmediato completo. Sí es inmediato, pero no es completo. En otras palabras, cuando llegamos a conocer a Cristo Jesús, entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, en ese momento les pregunto, ¿eran ustedes perfectos? Pero sobre esas fechas, ya después de unos años en Cristo, ¿ya son perfectos? Pues estamos todavía en ese proceso, porque la salvación viene completo en un sentido de que somos salvos y vamos a ir al cielo en el momento que Cristo nos llame. Pero en el otro proceso o momento, forma de pensar, es que todavía está en progreso. Nosotros como un bebé, quien está apenas por aprender cómo caminar, entendemos que a vez en cuando se cae. Por caerse es como comienza a aprender más y más. Y en unos años breves, ese bebé quien ahorita casi no podía mover nada, está corriendo y los padres ni pueden alcanzar. Ese es lo que está el proceso natural. Lo mismo, cuando apenas conocemos a Cristo Jesús, estamos cayendo muchas veces y vamos a estar hablando de esa. Pero luego que estamos con más tiempo en Cristo Jesús, todavía un adulto puede caer, pero no es común. No, cada día está saliendo de su cama y cae porque todavía tiene que aprender cómo caminar. Entonces, lo más tiempo que llevamos con Cristo Jesús, entonces vamos a ser más
perfectos, más limpios. La salvación es un proceso hasta el momento en cuando llegamos al cielo y allá no jamás vamos a estar cayendo. Entonces, regresamos al texto en Hebreos. Vamos a estar y estamos por comenzar en este texto de capítulo 9, como terminamos en la semana pasada. Y dice en el verso 23, estoy casi. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario. No está diciendo que ese no fue real. Podemos tocar, obviamente, ese tabernáculo de Moisés, pero no es lo verdadero como es en el cielo. Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, lo que estamos hablando el día de hoy es que Cristo vino la primera vez con una intención de ser sacrificio por nosotros y comenzar con el proceso de la salvación. La segunda vez no es para tocar el pecado, porque todos los pecados del mundo en Cristo fue puesto por Dios el Padre en la cruz del Calvario. Y en esa cruz Él llevó todos nuestros pecados. Él tocó el pecado por nosotros. Esa fue la razón que Él puede morir por nosotros, porque el pago de pecado es la muerte. Entonces Él tocó el pecado la primera vez, pero en la segunda vez no es así, porque fue perfecta, su sacrificio fue perfecto en ese momento. Y en cuando regrese, dice, para regresar segunda vez, sino para traer salvación a quienes lo esperan. La segunda vez, cuando Cristo viene, es para traernos la salvación completa, que comenzó Él en nosotros en el momento en cuando declaramos fe en Cristo Jesús. Ese fue el inicio. Y en cuando estamos cara a cara con Él, el escritor de Hebreos nos está explicando que ese es el momento en cuando la salvación será terminado, completo, y podemos disfrutar de todos sus beneficios. Hay unos quienes agarran esa historia, esos textos, y luego piensan que es la esencia de pecar. Porque todavía no estamos en el cielo. Dios entiende que somos nosotros seres débiles. Esa es la razón que el escritor de Hebreos en el capítulo 10, cuando vamos a enfocar mucha atención, está por decir, mira, no queda ningún sacrificio por los quienes deciden pecar por su voluntad. Es una decisión de su voluntad. Yo voy a seguir pecando. Ese en otras partes que está escrito por el apóstol Pablo, dice que es un abuso del espíritu de gracia. Nosotros no podemos seguir de esa forma. Nosotros tenemos que entender los hebreos, los judíos, cuáles estaban por recibir ese mensaje, esa carta. Ellos tenían una tentación.
¿Cuál fue la tentación? Recuerda, desde hace muchas semanas, ya meses ahorita, que estuvimos en los principios de ese estudio sobre Hebreos. La tentación fue abandonar a Cristo Jesús y regresar al pacto anterior. Ser parte del santuario, someterse bajo el dominio de otro sumo sacerdote, fue su tentación de evitar la persecución que estaba recibiendo en el momento, porque todos sus hermanos, todos los amigos, todos los hebreos estaban castigando, buscando razón de atacar a los cristianos, y ellos por cansancio, después de años, ellos en los principios pensaban, Cristo va a venir muy pronto, y con mucho fervor estaba sirviendo al Señor, pero pasando los años, ya tal vez unos 30 años después, ellos están cansados y dicen, mejor regresamos, mejor ponemos allá con los otros. El escritor de los Hebreos está explicando todo ese asunto acerca del antiguo pacto en comparación con el nuevo, para explicar que será un pecado negar a Cristo, rechazar su sangre y regresar y usar la sangre de los animales. Ese fue su motivo de poner toda esa información. Entonces voy a enfocar mucha atención de versos 19 a 39 de capítulo 10 de Hebreos, porque allá vamos a estar viendo que Él quiere animar. Luego va a decir, mira, porque ese pecado ya no va a tener salvación, no va a tener rescate si pecan de esa forma, y luego otra vez para animar. Y podemos nosotros entender, porque si una persona tiene mucha hambre, ¿qué requiere? Alimento. Y si una persona tiene mucha sed, ¿qué necesita? Algo tomar, obviamente. Si una persona está enferma, ¿qué necesita? Medicina, que sea la respuesta. Pero cuando una persona está desanimada, ¿qué necesita? El ánimo. Desafortunadamente tenemos unas iglesias que predican en condenación continua, que nunca es para animar. Siempre llega y la persona se siente golpeada, la persona llega desanimada y entrando, y el pastor le pega y sale aún más desanimado. Pero aquí tenemos el asunto de que Cristo quiere animarnos. Cristo está aquí. Vamos nosotros al texto en capítulo 10 y verso 19. Y dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Mira, ese es para animar. Ellos ya entendían, porque había dicho que el sumo sacerdote del antiguo pacto únicamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, y fue solamente él. Y está diciendo, ustedes tienen toda la confianza por el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, de entrar en el lugar santísimo todos los días. Está animándoles de disfrutar la presencia de Dios. Ese es algo que también nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque es una cosa saber que podemos entrar. Es una cosa entender que tenemos una invitación a entrar. Pero es otra cosa de entrar. Muchos cristianos dicen así, Dios me quiere, Dios quiere invitarme, pero no están disfrutando día tras día. Cuando nosotros sufrimos de un desánimo espiritual, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar en la presencia de Dios. Recomiendo. Cuando estamos desanimados, ¿qué recomiendo? Yo recomiendo de que estemos leyendo los salmos, adorando, alabando, porque podemos nosotros entrar en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que disfrutar de su presencia. Esa es la razón que fue un ánimo para ellos. Decir que ellos pueden entrar al lugar santísimo. No es para castigarles que están ya afuera, que malvados eran. No es así. Él está diciendo, mira, ustedes pueden, tienen tu plena libertad de entrar. Disfruta la presencia de Dios. Dios está esperando tu presencia. Está disfrutando también tu compañía, la convivencia que tenemos con Él.
Eso es lo que quiere decir. Dios entiende cuando tenemos desánimo que necesitamos. Unos piensan que por el desánimo necesitamos una respuesta. Yo sé que muchos de ustedes tienen años en Cristo Jesús y por eso ha pasado momentos difíciles. Los momentos en cual nosotros sufrimos de un desánimo porque hemos perdido una familia, ya se murió, ya está enfermo y llegamos a Dios con un montón de necesidades y pensamos, Dios, si solamente me contestas esas preguntas, todo está bien. Eso es lo que a veces pasa. Yo no sé de ustedes, pero a mí, yo vengo a veces a Dios, dice, mira, tienes que rendirme cuentas, Dios. No de esas palabras mismas, pero ese es más o menos el sentir de mi corazón. Pero Dios siempre sabe lo que realmente necesitamos. Una vez tenemos la historia en Mateo capítulo 11, en cuando Juan Bautista estaba encarcelado. Y en cárcel estaba sufriendo. Pueden imaginar, porque tenía escasez de comida, no tenía su cobija favorito, no tenía todas las cosas que disfrutaba, no tenía la langosta no fuera fresca como estaba acostumbrado. No, quién sabe cómo fue, pero en su vida estaba sufriendo. Entonces mandó a sus discípulos preguntar a Jesús. ¿Qué fue la pregunta? ¿Eres quien estamos esperando o debemos esperar a otro? ¿Sí o no? Es lo que fue. Fue mismo Juan cuando estaba afuera, cuando no estaba sufriendo, quien había indicado a Jesús diciendo, mira, el Cordero, el Hijo de Dios. Él mismo había oído voz del cielo hablar de Jesús como el Hijo. Había visto paloma posarse sobre Jesús. Había visto todas esas cosas, pero ahorita está sufriendo. Y manda, ¿qué? Preguntas. Y estoy en Mateo 11, versos 2 a 4, y dice, Juan estaba en la cárcel. Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Fue la pregunta. Entonces uno puede imaginar la respuesta de una pregunta debía ser conectado con la pregunta, ¿verdad? Si yo pregunto a Dios, ¿por qué está enfermo mi familia? ¿Qué estoy esperando? La respuesta de la enfermedad, ¿sí o no? Pero escucha, les respondió Jesús, vayan y cuéntale a Juan lo que están viendo y oyendo. Lo mismo que Juan había oído y estaba participando. Dice cuando Juan estaba al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo. Ese provocó la pregunta inicial. ¿Cómo fue la respuesta? Regresa. Jesús está diciendo, regresa. Está predicado el evangelio a los pobres. Estoy sanando a los ciegos. Los sordos pueden oír. Mira todo lo que está pasando y dile a él. No respondió a su pregunta. Entonces, ¿qué está diciendo? Es porque Jesús sabía mejor cómo animarle. De verdad, la respuesta de nuestras preguntas no nos va a calmar las preocupaciones. Porque luego, cuando tenemos una respuesta de una pregunta, ¿cuántos saben? Como un niño, cuando un niño llega y dice, ¿por qué es así? Y decimos, y luego, ¿pero por qué? Y luego, ¿por qué? Y nosotros a veces así somos, con aspecto espiritual. Vimos lo que Dios está haciendo en el mundo y luego decimos, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está tratándome así? No quiere aprender. Despierta. El domingo a lo mejor voy a poner pila nueva. Y así fue con Jesús. Para fortalecer la fe de Juan, necesitaba apartarse de sus preguntas.
Nunca vamos a crecer en la fe por preguntarle a Dios qué está haciendo. Pero cuando entramos a su presencia, sí vamos a tener la fe aumentado. Eso es lo que quiere decir. El ánimo entonces para perseverar fue la cosa que quería dar. Tenemos confianza al entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El problema con el antiguo pacto, este pacto nunca autorizaba a la gente estar en la presencia de Dios. Pero ahorita está diciendo, mira, disfruta lo que tiene. No quiere regresar a ese antiguo pacto, quiere esa nueva. El antiguo pacto fue feo. Imagínense, recuerde, acabamos de leer la ley de Moisés, un gran parte, en Éxodo capítulo 28 y verso 33, dice, esas son las indicaciones de cómo elaborar la túnica especial del sumo sacerdote. Escucha lo que dice. En torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Déjame preguntarles, ¿por qué campanillas de oro? Es porque tenía ese sonido de campanilla. Porque cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, si no había lavado bien, si llevaba algún problema, un defecto, Dios le iba a matar en el lugar santísimo. Y estar en el lugar santísimo, nadie puede entrar para rescatar quitar su cuerpo. Porque por tocar un cadáver, ese se hace la persona impura. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Poner campanillas abajo, y mientras el sumo sacerdote estaba haciendo sus cosas, ellos afuera, y en ese día, porque fue solamente una vez al año, todo Israel estaba cerquita, estaban afuera, y imagínense, nadie estaba haciendo ruido. ¿Por qué? Todos estaban oyendo las campanillas. Todavía vive. Y iban a celebrar con él cuando sale. ¡Vivo! Todo bien ese año otra vez. Imagínense. Esa fue la respuesta. Ese fue el temor. Y recuerden con Gideón, cuando estaba él solamente escondidos de su enemigo, estaba escondido, estaba preparando comida incluso. Cuando el ángel del Señor llegó, él entendía que fue Dios. Y al ver, él pensaba que iba a morir. Dice en Jueces 6 y 23, pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Porque todos sabían que al ver al Señor significa morir. Ese fue el antiguo pacto. Pero está animando a las personas no a solamente tener una respuesta de sus preguntas. Ellos están preguntando, ¿por qué tarda tanto Jesús? ¿Por qué todavía está esa situación que estoy sufriendo en la persecución? ¿Por qué mi misma familia me está rechazando? ¿Por qué me quita la casa? ¿Por qué esa y otras cosas? Y Dios no está respondiendo y ni quería responder a esas cosas. El escritor entonces está diciendo, tengan ánimo, porque ustedes tienen algo mejor. Disfruta lo que tenemos. Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque si seguimos leyendo en verso 21 dice, y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces está hablando de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Él tiene todo, está sobre la casa y está invitando a sus lectores a acercarse a Dios. El problema, ellos estaban viviendo en tiempos muy difíciles. En cada momento, cuando querían alabar al Señor, ellos dijeron, no, de esa forma. Cuando querían orar, no querían ese tipo de oración.
Cuando ellos dicen, no podemos nosotros entrar. No saben a veces que a veces los momentos difíciles son por el bienestar de la familia de Dios. Provoca gente quien le busca aún más. Más o menos establecemos, y ese fue desde el primer estudio que hicimos sobre el libro de Hechos, de Hebreos, y que ese fue escrito más o menos en el año 68. Porque ellos todavía tenían la tentación de regresar y estar en el templo. Fuera en el año 70 cuando los romanos destruyeron el templo. Dios permitió la destrucción completa para establecer que no fue en ese templo, sino que tenían acceso a la casa de Dios completo. Entonces dice que debemos acercarnos a Dios, no solamente hablar de acercarnos. Muchos hablan de la posibilidad. Yo estoy fascinado a veces escuchando a gente dar lecciones cómo orar. ¿Saben que hay mucha lección en cómo orar? Pero a fin de cuentas la mejor forma de orar, de aprender cómo orar, es orar. En el caso de Instituto Bíblico, yo por muchos años enseñaba de evangelismo y ellos querían aprender de los textos, de un libro, cómo evangelizar. Pero yo dije, no, pues para evangelizar la mejor forma de aprender es salir a las calles. Sí necesitamos aprender unas técnicas, aprender unas cosas, pero si solamente nos dedicamos a leer y a hablar de esas cosas, pero nunca hacemos, entonces no vale nada. Entonces dice que necesitamos acercarnos a Dios con corazón sincero, necesitamos decidir de corazón. La presencia de Dios es algo que queremos. Nunca vamos a estar en su presencia cuando decimos, mira, si necesito. Hay unos que llegan a la iglesia como una obligación, un deber, que dicen, pues yo voy a cumplir con mi deber. Esos momentos tan bonitos de cuarentena cuando no tenía que ir al templo. ¿Quién sabe lo que unos dicen? Ahorita de verdad está en las noticias de iglesias mundiales, de diferentes partes del mundo, que están luchando ahorita porque oficialmente pueden regresar a tener cultos en muchos países y no están regresando a la gente. Están diciendo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Ahorita tenemos permiso de regresar y no están. Entonces necesitamos tener un corazón sincero, que buscamos a Dios con la certidumbre de la fe, con la plena certidumbre. Nosotros confiamos que Dios ha hecho, y como hablamos en la semana pasada, de una conciencia limpia, y confiados de que la sangre de Cristo Jesús es suficiente y cubrir todos nuestros pecados. Un pasadito solamente, muy rápida, de la semana pasada, comparamos la sangre de los animales con la sangre de Jesús. Y nosotros como seres humanos, nunca puede la sangre de un animal cubrir suficientemente lo que es el pecado de un ser humano, porque es el culpable, tiene que morir. Pero si solamente muere un animal que es inferior de ser humano, entonces no cumpla con todo. Todavía queda la conciencia. Pero cuando hablamos de nuevo pacto, tenemos la conciencia limpia, porque Jesús, quien es superior aún que nosotros, entonces Él murió por nosotros, cubriendo todos los pecados, y ya tenemos la conciencia limpia. Una vez que Cristo nos purifica, somos purificados. Nosotros, cuando estamos libres por Cristo Jesús, verdaderamente somos libres por Cristo Jesús. Y con un cuerpo lavado, esa es una indicación, y luego vamos a estar hablando más de esa, pero está hablando de bautismo, porque es parte del proceso de la obediencia. Nosotros bautizamos en agua. Aquí mismo tengo un tanque para poner las personas bajo agua. No estamos hablando de gotitas.
No, la palabra griega bautizo es una palabra que también usa en otros textos, en otros libros, para hablar de un náufrago, de un barco que está al fondo del mar ahorita. Ese no fue solamente gotitas, no, está abajo. Y otros textos, incluso en Romanos, nos habla de que podemos salir del tanque de bautismo porque hemos confesado nuestro pecado y estamos ya muertos a la vieja y estamos vivos, una creación, una criatura nueva en Cristo Jesús. Está hablando en el texto que acabamos de leer, porque dice que en verso 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Estamos nosotros con conciencia limpia y luego exteriormente lavados con agua pura. Eso significa que a menos que esté bautizado en agua no puede tener la salvación. No estamos diciendo eso. Una persona es salva, el proceso comienza de salvación en confesar nuestro pecado y hacerle a Cristo Jesús como Señor y Salvador de la vida. Y en unos casos es imposible. Una persona muera antes de que podía ser bautizado en agua. Una persona acepta a Cristo Jesús incluso en el hospital a punto de morir. No estábamos hablando de solamente la confesión es suficiente. Pero en el proceso de la audiencia, cuando Dios está limpiando incluso la conciencia y luego tenemos una confesión de fe en forma pública. Decimos que voy a servir al Señor por toda la vida. Entonces, esta persona hace esa declaración y baja del agua como un símbolo diciendo que ya no vivo por mí, yo vivo por Cristo Jesús. Y si una persona todavía necesita, podemos nosotros agendar un culto de bautismos. ¿Por qué? Porque es importante que caminemos en la obediencia. Porque Jesús dice que debemos ser bautizados. Porque quiere ese testimonio al público. Y también es importante por nosotros mismos. Porque podemos decir cuando el diablo viene a nosotros diciendo, no eres salvo de verdad. Podemos decir que sí, fue todos en acuerdo, toda la iglesia me es testigo de eso, porque estaba yo en el tanque, ellos me habían visto y salí de esa agua como criatura nueva en Cristo Jesús. Podemos nosotros tener esa respuesta. Es importante que aprendamos la obediencia. Tenemos que entonces mantener firme en la esperanza, porque es fiel nuestro Dios. Ese es parte de su carácter. Fíjense en unos versos. Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. ¿Qué dice de él? El testigo fiel y veraz. También en el mismo Apocalipsis capítulo 19:11 dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama fiel y verdadero. Ese es quien es. El Salmo 23 y verso 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Debemos entonces estimularnos unos a otros. Fíjense, si regresamos a ese texto de versos 24 a 25 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Apenas mencioné esa. Sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Fíjense que estamos hablando de dos cosas al mismo momento. Como creyentes necesitamos estimular uno a otro. No podemos estimular si no estamos congregando. Esa es la razón que se pone esos dos juntos. Es imposible animar a tu hermana, a tu hermano, quien está en la iglesia contigo, si no estás tú. Entonces, para responder a la palabra, necesitamos entender que el cuerpo necesita cada miembro. Podemos nosotros hablar de 1 Corintios, capítulo 12, habla de muchos miembros, que cada uno tiene su fuerte, de su don.
Yo no puedo tocar un instrumento, no puedo cantar, pues yo puedo cantar, pero bien desafinado. No puedo hacer otras cosas, pero sí Dios tiene un lugar asignado para mí y también por cada uno de ustedes. Efesios 4 y verso 16 dice, por su acción todo el cuerpo crece, se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos sus ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces es necesario cada miembro. ¿Cómo podemos nosotros crecer y ser fuertes si no estamos siempre juntos? Proverbios 27 y verso 17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Nosotros necesitamos uno a otro cuando estamos sufriendo y tenemos esas dudas, cuando tenemos esas preguntas, como Juan mandó las preguntas a Jesús por sus discípulos. Jesús dice, mira, reporta a Juan lo que estoy haciendo. Repórtale. ¿Por qué? Nosotros podemos animar cuando un parte es débil, el otro parte es fuerte y podemos nosotros crecer. Cada creyente debería preguntarse a sí mismo, ¿cómo sería la iglesia si cada creyente estuviera tan comprometido y fuerte y tan fiel como soy yo? En unas ocasiones podemos nosotros contestar, pues, esa iglesia estuviera impresionante si todos fueran tan comprometidos como yo. Pero otras personas iban a decir, ups, la iglesia no puede hacer nada, porque yo no hago nada. Entonces necesitamos ser el ejemplo y en el mismo momento estimular uno a otro para seguir creciendo, haciendo las cosas que Cristo quiere que hagamos. El peligro de no perseverar hasta el final es un pecado. Fíjense en versos 26 a verso 31, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. El pecado específico que el escritor está hablando es esa tentación que están sufriendo ellos, de salir de Cristo y estar en el templo del Antiguo Testamento. Estar bajo el sumo sacerdote, abandonar a Cristo para estar en el antiguo pacto. No podemos nosotros disfrutar de dos testamentos al mismo momento. Solamente tiene de vida un testamento a la vez. Si una persona muera dejando testamento, llega el testador y dice, mira, aquí está el testamento, yo recibo esa herencia. Pero si llega luego otra persona, otra familia, y dice, no, ese no es válida, porque ese fue anterior. Cambió de opinión mi papá de eso. Y aquí está lo vigente. Lo más nuevo siempre es lo vigente. No puede tener los dos en competencia. Un juez va a decidir y decir, mira, ese no tiene porque menciona ese y ese y esa, y ese contradice y esas cosas. Entonces, ese es el segundo, ese es el último. A menos que otra persona todavía llega. No, al último momento llega esa persona. Y ese a veces pasa en el mundo. Y eso es lo que está diciendo, que tenemos un antiguo testamento de Dios, que tiene validez cuando morimos, pero luego tenemos otro que dice que Jesús se murió por nosotros. Y ese tiene la validez, no el antiguo. Entonces, él habla de ese pecado de salir y rechazar luego a Jesús, después de haber recibido a Jesús. Dice en verso 27, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moriría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Que rechazaba la ley de Moisés. Ellos están tentados ahorita de rechazar a Jesús. Por cuánto mayor, verso 29, cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Pues conocemos
al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de Dios vivo. Eso es lo que está hablando. Obviamente podemos entender también, no queda sacrificio por nosotros si decidimos seguir en el pecado cuando ya somos libres. Como había mencionado, un adulto no está cayendo todos los días. A veces cuando puede caer. Y ese a veces significa una enfermedad. Uno puede ser mareada de una enfermedad de oído, algo así, y se pierde el equilibrio y se cae. Eso es lo que debemos nosotros notar, porque si una persona cae en pecado enseguida, hay una enfermedad que está en la persona. Necesitamos ser cuidadosos con eso. Nosotros podemos leer, por ejemplo, en Romanos 6:7, porque el que muere queda liberado del pecado. Gálatas 5, verso 16, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O en Hebreos 12 y verso 1 dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Y entiendo qué está hablando, porque el verso 11 está compuesto de una lista grande de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, quien había vencido, y esos son testigos. Pero en ese capítulo 10 también tenemos testigos. ¿Quién son? Los mismos de la iglesia. Dice, no dejamos de congregarnos. Entonces, tenemos testigos locales, tenemos testigos del Antiguo Testamento. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero si caímos, tenemos que tener eso en cuenta. Algo está mal. Yo no debo estar. Si pasa solamente una vez, pues pensamos que todo está bien. Pero si un adulto comienza a caer y caer y caer, ¿qué va a pasar? Van a ir al médico pidiendo un examen. A lo mejor una imagen magnética de su cerebro, algunas cosas. ¿Qué está pasando con la persona? En 1 Juan capítulo 2 y verso 1 a 2 dice, mis queridos hijos, les escribo esas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En Gálatas 6 y verso 1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Entonces necesitamos huir de todos sus pecados. Él está enfocado, el escritor de Hebreos está enfocado en la tentación o el pecado de abandonar, rechazar a Cristo Jesús. Y había mencionado eso específicamente. Pero todo pecado, nosotros mientras estamos creciendo no caímos tanto. No estamos cayendo como cuando éramos niños. 1 Juan 3 y versos 7 a 9 dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero dice Jesús en Mateo 24, versos 12 a 13, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ese es cuando pecado comienza a entrar otra vez en la iglesia. Es lo que estaba pasando incluso en la vida de los hebreos en su momento. Tanto maldad, tanta persecución que comenzaron ellos a enfriarse en su amor por el Señor. Y cuando nosotros no estamos enamorados con Dios,
¿qué pasó? ¿Qué pasaría? Luego no vamos a estar en el lugar santísimo, no vamos a conocerle tanto, no vamos a tener la fe para perseverar en medio de los problemas, la persecución. Entonces, poco a poquito estamos cayendo más y más en el pecado. Pero luego en verso 13 de ese Mateo 24 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces Jesús está haciendo referencia a la conclusión de la salvación. Comenzar no es suficiente. Tener un buen rato, unos años que estamos sirviendo al Señor no es suficiente. Necesitamos terminar hasta el fin. Necesitamos ser fieles al Señor, amándole de todo. Los que desafían a Dios y comienzan a practicar el pecado y dicen, Dios no va a hacer nada. Entonces, cuidado, porque ellos van a estar recibiendo lo merecido como enemigos de Dios. Como había leído ya en estos versos, otra vez les digo, y dice, en verso 26, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moriría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece esos? ¿Qué habían hecho? Pues podemos nosotros ver, pisoteaba al Hijo de Dios. ¿Creen que Dios va a decir, mira, está bien, solamente es mi hijo? ¿No? O también dice, trata como algo impuro la sangre que les había santificado, purificado. ¿Va tratando esa sangre? ¿Cree que le costó tanto? ¿Cree que Dios va a decir, mire, no es tanta cosa? Y luego insultaba el Espíritu de gracia. ¿Cree que va a decir Dios, mira, no es tanta la cosa, yo voy a olvidar de esas cosas? El escritor está diciendo, cuidado, porque es una cosa horrible caer en las manos de Dios vivo. Cuando nosotros llegamos y no tenemos la sangre de Cristo Jesús, porque hemos rechazado a Dios, entonces, cuidado. La voluntad de Dios es que nadie perezca. La razón que esos hebreos, esos judíos todavía estaban en la tierra y estaban esperando que Cristo regresara antes, pero todavía estaban sufriendo, es porque Dios tiene amor por nosotros. Mateo 18 y verso 14 dice, así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Dios espera porque quiere llevar la salvación a todos. También podemos nosotros entender de Juan 3:16. ¿Cuántos una vez en su vida había oído de ese verso? Porque Dios amó al mundo, ¿sí o no? No solamente a mí, no solamente Dios amó a la iglesia Vida Abundante, sino a todo el mundo, En 1 Timoteo, verso 4 de capítulo 2 dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Segundo Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Entonces no podemos perder la esperanza. Lo que necesitamos es, como dice en el principio de esa parte, necesitamos acudir al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios, estar apasionados, ser siempre apasionados con Dios. Dios también nos ofrece ejemplos del Antiguo Testamento en cuando unos sabían cómo animarse, porque ellos estaban desanimados.
El escritor les está diciendo, mira, anímense, pase a la presencia de Dios. No habla solamente de ir a la presencia de Dios, pero ya, acérquense a la presencia de Dios. Ese les va a animar. Y ellos están diciendo, pero yo estoy pensando en ir al templo, yo estoy pensando en rechazar a ese Cristo Jesús y estar bajo el antiguo pacto o otros pecados que pueden ser tentadores en nuestras vidas. Entonces podemos hablar una vez en el Antiguo Testamento, tenemos la historia de David, cuando él estaba fuera de Israel, porque Saúl estaba buscando para matarle. Y en un momento estaban todos los reyes de los filisteos subiendo contra Israel. Y David se fue para también hacer guerra con su lado, los filisteos ahorita. Fue rechazado. Los reyes dicen, mira, no, él va a cambiar opinión al último momento y va a ganar favor con Saúl, el rey de Israel, con solamente eso. Entonces ellos mandaron a David y su ejército a regresar a su casa. Y cuando regresaron, porque habían afuera por días, habían llegado los amalecitas. Y ellos habían robado todo y llevado cautivo todas las familias. Llegando a ese lugar, el ejército de David se sentía frustrado por no poder ir y hacer guerra. Y regresaron para encontrar todos sus bienes y su familia perdida. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban pensando, mira, a lo mejor matamos a David. Ese fue un momento bastante mal por David. Y podemos llegar al texto en 1 Samuel capítulo 30 y versos 6 a 7. Dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Y luego dice, y entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el éfod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo y comenzó a hablar de todo lo que hizo. Pero, ¿qué fue la respuesta? David no se fue con su ejército, quien estaba lleno de amargura. Él dice, yo necesito, y así la palabra exacta dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Eso es lo que está por decirnos ese escritor de Hebreos en sus últimas palabras. Es como, anímense, ese es un pecado que no puede esperar redención después. Entonces, tengan ánimo, sigan con el ejemplo, anímense uno a otro. Recuerden los ejemplos en el Antiguo Testamento y tengan ánimo siempre, porque en Dios puede ser fuerte. Eso es lo que quiere decir. Nosotros podemos regresar a terminar la lectura. Dice en verso 32, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Están recordándoles del pasado. Así que no pierden la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Entonces, ese es el reconocimiento, que necesitamos perseverar, tener fe,
1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces tenemos la palabra de animarnos, de perseverar, porque el futuro es seguro y Cristo viene pronto. Es importante entender la forma que habla de animarnos. Dice anima, no peca, habla de lo difícil y luego animar. Esa es la forma que debemos hablar en forma continua uno con otro. Es posible que tenía ejemplo pasado de uno quien siempre ve lo mal y habla de lo mal y habla de lo mal. Pero no es el ejemplo que tenemos en Jesús. Él habla de esperanza y quita el pecado y luego habla de esperanza. Doble de esperanza que hablar del problema del pecado. ¿Por qué? Porque Él quiere levantarnos. No queremos salir de ese lugar golpeados. Si tenemos pecado, tenemos también un redentor. Uno quien está intercediendo por nosotros. Y ahorita, mientras vamos a concluir con una oración, voy a orar. Y si eres uno de esos quien había comenzado muy bien, pero ha caído otra vez en pecado y está cayendo día tras día, la enfermedad de pecado, ese cáncer, otra vez está agarrando la vida espiritual. Entonces oramos, arrepentimos y animamos en el Señor. Dedicamos tiempo para estar en su lugar santísimo, en su presencia todos los días, para no caer luego en el pecado. Y ese es el deseo de Dios, que tenemos un Salvador, un Redentor quien nos ama. Señor, gracias por esos quienes están aquí. Ellos sí están animando uno a otro con su ejemplo. Señor, ayúdenos. También los quienes no pueden están viendo por internet. Anímales de participar en el culto. Anímales todos nosotros para estar diario en tu presencia. Gracias por la invitación, pero no queremos solamente hablar de la invitación. Qué bueno es ser invitado. No, Señor, queremos participar. Queremos pasar tiempo contigo diario para recibir la refrescura de tu presencia. Gracias por cada persona. Si hemos llegado otra vez a ser encarcelados, atrapados por ese pecado, Señor, perdónanos. Nos arrepentimos y otra vez queremos tu gloria. Acudimos a tu presencia día tras día. Gracias por tener en nosotros la esperanza y nosotros nos animamos en la fe porque sabemos que vienes y vienes pronto. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Preguntas o dudas antes de despedir? Gloria a Dios. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo y obviamente el viernes próximo por el siguiente estudio acerca de fe. Es el capítulo 11 de Hebreos. Bendiciones.